Vamos a iniciar consultas académicas de esta semana número 8 con respecto a los temas de elementos recreativos y cronometría 1. Corresponde esta semana número 8. Buenas tardes a todos. Vamos entonces a iniciar con el ejercicio número 1. En el ejercicio número 1 nos dice que si cada cerillo debe formar parte de algún lado del cuadrado, ¿cuántos cerillos como mínimo debe cambiar de posición para obtener 32 cuadrados? Recordar que los cerillitos deben formar parte del cuadrado, del lado del cuadrado. Entonces, todos estos cerillitos que tenemos en total aquí, a ver, 3 y 3, 6, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, los 16 cerillitos deben formar parte de los 32 cuadrados. Entonces, obviamente tenemos que formar cuadrados más pequeñitos, ¿no? Para poder formar 32 cuadrados, ya que aquí solo tenemos 16 cerillos y forman parte de estos cuadrados más grandes. Dentro de ellos tenemos que formar entonces más cuadraditos. Entonces la primera idea que se nos viene, entonces son cuadrados más pequeños, entonces tengo que dividir, tomo uno de estos cuadrados grandes y pues divido en 4, ¿no? A ver, pero ahí tengo pocos cuadrados nada más, por ejemplo. Por ejemplo, puedo tomar este y este, entonces los coloco acá, así, de manera cruzada. Entonces estoy teniendo 1, 2, 3, 4, ¿sí? Pero me dice, cada cerillo forma parte de algún lado del cuadrado, de algún lado, ¿no? Entonces, de alguno de los lados del cuadrado, dice, ¿no? Entonces, forma parte, dice, ¿no? No dice que es un lado del cuadrado, sino solamente forma parte. Entonces podemos dividirlo y ahí solo tendríamos 5, pero nos falta bastante, pues porque es 32. Entonces, si tomamos dos más, por ejemplo, dos así y dos así, estaríamos utilizando 4 cerillos, que podrían ser estos 4, por ejemplo, y tendríamos hasta ahí más de 9, ¿no? Aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y los formados así de 2 por 2, ¿no? Que en realidad para ver cuántos cuadrados hay una fórmula, ¿cierto? Entonces podemos utilizar eso. Y si no queremos utilizar fórmula, profesora, porque no me acuerdo, entonces lo que hago es, pues, observar lo siguiente. Ya sabemos que hay 9 cuadraditos de 1 por 1, ¿no? Estos de aquí, los pequeñitos. Y ahora, ¿cuántos cuadraditos de 2 por 2 hay? Pues aquí vemos 1, el siguiente sería 2, y en total son 4, ¿verdad? El tercero sería este de aquí, y el cuarto este otro. Entonces, los 9 iniciales más 4, y ahora de 3 por 3 sería el total, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos observar sobre eso? Que este 3 es 3 al cuadrado, este 4 es 2 al cuadrado y este 1 es 1 al cuadrado. Entonces, la cantidad de cuadraditos que se pueden formar son, pues, aquí vemos que este cuadradito es de 3 por 3, ¿verdad? Que se forma, porque estábamos haciendo esto. Dos cuadraditos, dos palitos aquí y dos palitos acá, entonces se forma un cuadradito de 3 por 3. Entonces sería la sumatoria de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado hasta 3 al cuadrado. Y eso nos va a salir, pues, 14, ¿no? Ya.
pero ahí solamente vemos que hay 14, necesitamos más. Entonces, ya no, que no sea de, de 3 por 3, o puede ser, profesora, 2 de 3 por 3. Ah, mira, acá ya utilizaste un 2 3 4 para formar uno de 3 por 3, ¿no? Así tomaras otros 4, por ejemplo, un 2 3 4, y formaras aquí, a lo mucho podrías obtener otros 14, que serían 28. Te faltarían, pues, 4 más. Y ya solamente te estarías quedando con este de aquí que sobra, un palito. No vas a poder obtener los 32. Entonces, de hecho, tiene que ser aumentar ya a 4 por 4. Y entonces, si el enmayado va a ser de 4 por 4, ya podemos saber cuántos cuadraditos van a ser. Entonces, imagínate que dividimos acá 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, y para que sea de 4 por 4 necesitamos 3 cerillitos acá. Entonces, es de 4 por 4, este cuadradito que se va a formar con los cerillitos. Entonces, de 4 por 4 sería, la cantidad de cuadrados sería la sumatoria de 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado, ¿verdad? Entonces, hasta ahí serían 30, ¿verdad? Los 4 cuadrados es 16, más los anteriores que eran 14, sería 30 cuadraditos. Entonces, me faltan 2 nada más. Entonces tengo que ver cuáles son los 6 que puedo quitar. Puedo quitar de repente 1, 2, 3. Y me faltan 3 más. Ah, puedo quitar de repente estos 3, ¿no? Por ejemplo, y me quedan, ahí formaría con esos 6 los 30 cuadraditos de aquí, del lado izquierdo superior, y 31 y 32. Entonces se puede formar quitando 6. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y entonces utilizamos esa propiedad, ¿sí? Cuando es de 4 por 4, el número de cuadrados que se puede formar es la sumatoria desde el 1 hasta el número del orden. La clave sería la letra A. Vamos a ver ahora el ejercicio número 2. Me dice, ¿cuántos cerillos como mínimo deben de cambiar de posición para que se obtenga una igualdad correcta? Igualdad. Es decir, no vamos a mover ese igual que está ahí, estos dos palitos, no debe ser movido. Entonces, de aquí y aquí, sí. Y ambos deben ser igual y correcto. O sea, de hecho que sí es igual, una igualdad cierta, ¿no? Porque aquí no es correcta porque de este lado tengo 1 y aquí me está diciendo estos dos palitos están representando el 2, está cruzado una suma y aquí el 2. 2 más 2, 4, y de este lado es 1. No es una igualdad correcta. Entonces, lo que tengo que hacer, a ver, para que me quede 1, que no lo voy a mover porque solo tengo este palito y acá tengo en el lado izquierdo más posibilidades para mover. Y sería pues si muevo esto y lo muevo acá adelante, ¿no? Se convierte en 3, menos este ya quedaría solamente como un menos 2. Eso sería una igualdad correcta solamente moviendo un palito. Entonces la clave sería la letra C. Vamos a ver el ejercicio número 2. 3. En el ejercicio número 3 me dice que sobre una mesa Ana ha formado una ruma con 7 dados normales. Entonces, recordar qué significaba dados normales o también llamados dados convencionales. Son aquellos dados donde las caras opuestas siempre van a sumar 7. ¿Ya? Por ahora me habla solamente de dados normales, caras opuestas suman 7. Otra cosa sería cuando te adiciona la palabra idénticos, ¿ya?
Cuando es idénticos, no solamente importa que, bueno, si dicen normales e idénticos, normales se estaría refiriendo a que caras opuestas suman 7, pero idénticos te está hablando exactamente eso, que todo debe ser igual. Las orientaciones, la forma de la distribución de los daditos, por ejemplo, si aquí está el 1, 2 y 3, si el 2 está así y el 3 de esta manera, entonces todos los dados tienen que ser distribuidos los puntitos de esa forma. No puede aparecer el 2 aquí de esta manera, por ejemplo, y esto no. En esa distribución diferente, ¿no? La orientación, la distribución, todo es igual. ¿Ya? Entonces, y ahí se puede, pues, calcular la suma que me piden, siempre fijándome en todos los daditos. Si por ahí veo un 1 con un 3, entonces ya sé cómo van a ir siempre, un 3 y un 2, ya sé cómo van a ir siempre un 1, un 3 y un 2. ¿Ya? Entonces, veo, generalmente es el 3 el que me va a avisar, también 3,6, ¿no? Porque si te das cuenta, 4, por más que lo rote, son 4 puntos en cada, digamos, está simétrico, ¿no? 5 también, aunque lo rote, está simétrico. En cambio, el 2, que va en diagonal, y el 3 me ayudará bastante. Es lo que me ayuda a visualizar. También el 6, porque el 6 son dos horizontales, entonces dependiendo si lo veo así, si veo de esta manera o si lo veo ubicado así, ¿no? Eso te dirá quién va al lado, en la cara del lado o en la cara opuesta, al lado derecho. Entonces, disculpen que me pase a eso, a hablarles, porque no se presenta, creo, ejercicios sobre dados idénticos aquí en la parte de ejercicios propuestos. Entonces, solamente vamos a ver dados normales. Entonces, caras opuestas suman 7. Bien. Entonces, vamos a empezar sumando de manera ordenada. Puede ser filas o puede ser columnas, ¿no? Entonces, puedo empezar con la columna 1, columna 2, columna 3. ¿Ya? Ordenado. Y entonces veo aquí en el primer dadito. ¿Ya? Cada vez que tenga caras opuestas, yo sumo 7. ¿Y quiénes son estos? El 5 con los que está atrás, ¿no? Que debe ser el 2. Caras opuestas, 7. A veces ni siquiera voy a ver quiénes están. Simplemente digo caras opuestas, 7. ¿Ya? Entonces ahí 7. Y después, porque te dice cuántos puntos como mínimo en total son visibles. Entonces, estas dos caras visibles opuestas, esas dos caras opuestas son visibles, ¿no? Entonces ahí es 7. Ahora, después en la parte superior está el 3, ¿ya? En la parte inferior no se ve. Y del lado izquierdo, este sí se ve. ¿Ya? Entonces, aquí está el 3, entonces debajo del 3 está el 2, ¿cierto? Entonces, mira, ya puedo ver al 5 y al 2, el 3 opuesto con perdón, acá abajo el 4. El 5 con el 2 opuesto, el 3 con el 4 opuesto. Entonces, ¿qué números me faltan? El 1 con el 6, ¿verdad? Y ellos son opuestos porque suman 7, ¿sí? 5 con 2, opuestos, 5 para el frente, 2 atrás, 3 arriba, 4 abajo, y entonces me falta el 1 con el 6. Pero como yo quiero que lo que es visible sea lo mínimo, entonces ahí puedo colocar al 1 y el 6 de este lado. ¿Sí? Sin problema cuando me diga solamente dados normales, entonces en el lado que yo quiero encontrar, en el visible, y como quiero mínimo, entonces puedo colocar ahí el mínimo valor. ¿Ya? Pero cuando es idénticos, no siempre voy a poder colocar ese mínimo valor. Voy a tener que ver, según los otros dados, qué número le toca realmente en esa carita visible. ¿Ya? Pero aquí no nos hacemos problemas porque solo es dado normal. Entonces, ya sabemos cuánto es. Aquí caras opuestas suman 7, el 3 que también se ve, y dijimos el 1, ¿verdad? Entonces hasta ahí voy 11. En la parte de abajo, bueno, caras opuestas 1,6 va a ser 7, entonces. Después, caras opuestas arriba y abajo, que
Bueno, eso está tapado, ¿no? No vamos a contar eso. Y de este lado de aquí sí necesitamos. Entonces, como ya está el 1, el menor valor visible, el otro número que puede ir es el 2 como mínimo, ¿verdad? En este lado izquierdo. Y oculto el 5. Al frente 1 mínimo, atrás 6. Y arriba y abajo 4 y 3. Entonces ahí lo que se ve sería el 2, el 1 y el 6. O sea, 7 más 1 más 2, 9. Entonces esa sería la columna número 1. 1, 7, 3, 2 y 7. Ahora vamos por la columna número 2. Entonces ahora sí, más rápido en la columna número 2. En la columna número 2, entonces tenemos el que se ve caras opuestas 7, ¿no? El 1 con el 6 de atrás. Caras opuestas del lado derecho con el lado izquierdo también sumando 7. 5 con 2. O sea, 7 y 7, 14. Y el de arriba, 3. ¿Ya? Entonces, de frente, caras opuestas, adelante y atrás 7, a la izquierda y a la derecha suman 7, van 14, y con el de arriba 3, 13. Ese es el primero de la columna 2, 13. ¿Ya? Que es 7, perdón, 7, 7, 14 más 13, 7, 7, 14 más 3, 17, ¿verdad? 7 más 7 más 3. En el segundo, entonces, ¿qué es lo único que se ve? Caras opuestas del 3 y el que está detrás del 3. Caras opuestas, 7. ¿Ya? ¿Por qué? Porque del lado derecho e izquierdo está tapado y la parte de arriba y de abajo también está tapado por los dados que están encima y debajo. Lo mismo pasa con este 4. Siempre lo que está en el medio siempre es lo más fácil, entonces, porque va a estar tapado del lado izquierdo y del lado derecho, de arriba y abajo va a estar tapado por la mesa. Entonces sería 4 más 3 de atrás, 7 también. Entonces en total, en la segunda columna sería 7 más 7, más 7 más 7 más 3. O sea, 4 veces 7, 28, más 3, 31, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos. Ya, es 31 y escribí 7, 31. Ya. En el último, entonces, lo que se ve, pues sería lo del frente, que es 4, y lo de atrás, sumando 7. Entonces, la parte de arriba, 1, y la parte del lado derecho, 2. O sea, 7 más 2 más 1, 10 sería en el primero, ¿ya? Y en el de la parte de abajo, entonces, arriba y abajo está tapado, solamente se ve al frente y atrás, que suman 7. Al frente y atrás suman 7, y más este 3, da otros 10. Sería 20 más 20, 40, más este 31, 71, la clave, la letra E. Entonces, siempre que sea caras opuestas y se vean, ni siquiera veas quiénes son, simplemente di son 7 las caras opuestas y se están viendo. Entonces, en el ejercicio número 4, me dice que con las fichas de un juego completo de dominó, se desea construir un cuadrado mágico cuya constante mágica sea 19. ¿Ya? En la figura se muestra este cuadrado mágico, de las cuales se conocen los puntajes de dos fichas. Ahí tenemos el 3 con el 6, ¿no? Esta es una fichita. Lo voy a colocar aquí. Recuerda que en un juego completo de dominó hay una cierta cantidad donde no hay repetición de números, ¿no? Por ejemplo, si aquí está el 3 con el 6, ya no voy a encontrar otra vez una ficha con número 3 y 6.
Voy a marcar aquí el primero, una fichita completa, resaltando que es una única, una pieza, una misma pieza. Después aquí hay otra pieza, que es el 5 con el 5. Entonces ya ese número no se va a repetir. La sumatoria debe ser 19, la suma debe ser 19, ¿no? Esa constante mágica dice que debe ser 19. Entonces, filas, columnas y diagonales en este arreglo de 4 por 4 debe ser 19. Cuando sume así, cuando sume verticalmente, ay, perdón, en la diagonal también, pero de estos cuatro de aquí, que están en la diagonal. Estos otros cuatro también, ¿verdad? Y cualquier fila y columna también debe sumar 19. Ya, entonces vamos a empezar. Recuerda que no debe haber repetición. Y por ejemplo, si es 19, entonces aquí vamos a colocar, ya tengo 10 en esta columna, en la cuarta columna, ya tengo 10, entonces acá debe ser 9, entre ellos dos. En esta primera fila, ya tengo 5 más 3, 8. Entonces aquí debe ser 11, ¿ya? De este lado también, en esta primera columna, ya tengo 6 más 3, 9, me falta 10. Son los únicos datos que tengo de donde puedo empezar. Y pues siempre o empiezas por el mayor valor o por el menor valor. Nunca empieces a tantear por un valor intermedio porque hay más opciones de combinar 10. Pero en cambio, en los valores extremos, que son o lo mínimo o lo máximo, siempre vas a tener más posibilidad, o sea, menos posibilidades y por lo tanto más opción de llegar rápidamente a lo que quieres, ¿sí? Por ejemplo, 11, ¿cómo puedo, por ser el valor más alto y como en las fichas de dominó solamente entran los números? Cuadrito vacío cuando es el 0. Después un puntito cuando es el 1, dos puntitos cuando es 2, así hasta lo máximo es 6 puntitos, ¿no? Entonces el máximo valor son 6 puntitos que voy a colocar solamente ya no puntos, sino números, ¿ya? Entonces este es el 5 para mí, este es el 5, el 3 y el 6, porque no importan las orientaciones aquí en este juego de dominó, solo los puntos nada más, el puntaje que hace. Entonces aquí es 11 y ya tengo estos 8. Entonces la única forma de hacer 11 sería el valor más alto que es el 6 más el 5, ¿no? 11. No hay otra forma de hacer 11 con dos números. Entonces puede ser que coloque aquí el 6 y acá el 5 o viceversa, 5 y 6. ¿Ya? Entonces, cualquiera de los dos. Pero ahí va el 6 con el 5. Ah, sí, terminemos de leer. Dice que vamos a rellenar este cuadrado mágico con constante mágica 19 y me dice que en la figura se muestra este cuadrado mágico de las cuales se conocen los puntajes de dos fichas y se desconocen los puntajes de las otras fichas. Si se forma dicho cuadrado mágico con las 6 fichas que faltan, ¿ya? Entonces vamos a completar las 6 fichas faltantes. ¿Qué cantidad de puntaje 6? O sea, ¿cuántos 6 van a aparecer aquí? Aquí en el amarillo ya hay un puntaje 6. ¿Cuántos 6 más? En total, ¿cuántos 6 aparecerá? Entonces, vamos a colocar aquí. Dijimos 5 y 6, ¿no? Es la única forma, 6 y 5. Ya, entonces, este es única forma. ¿Ya? Ahora, entonces acá ya tienes 10 y te faltan 9. Las únicas formas de sumar 9 serían 6 más 3, que no va, porque acá está el 6 con 3. Entonces, esto no hay. Otra forma sería bajándole un punto al 6 y dándole para el 3, o sea, 5 con 4. Entonces, es la única forma que queda 5 con 4. Porque lo otro ya sería igual, 4,5 si le aumento y si le sigo aumentando 6 y 3. No es la única forma, 5, 4 o 6 y 3, para que sumen 9. Entonces acá va ahí el 5 con el 4. Y en este 10, pues la única forma o es 6 más 4
o el otro 5,5, ¿no? Pero el 5,5 ya está acá. Entonces ese también es único. Este de aquí, no, porque ya está aquí el 5,5 en azul. Entonces, son las únicas posibles fichas que van. 6,5, 6,4 y 5,4. Y de tal manera que vamos a distribuirla, pues. Entonces empezamos aquí. Voy a empezar en la parte de acá abajo. Por ejemplo, voy a poner solamente al azar que coloco. Por ejemplo, si colocara 4 y 5 así. Entonces, ¿aquí quién va? 6 y 4 o va al revés? 4 y 6. Entonces, si fuera, mira, si yo hubiese colocado 6 y 4 así, entonces tendría 4 más 5, 9. Me faltaría otro 10, ¿no? Aquí, en la parte de abajo. Y 10 solamente se colocaba de forma 6,4, que ya estoy colocando, y 5,5, que también ya está colocado la ficha. Entonces, no puede ir arriba el 6 y abajo el 4, porque me haría falta en esta ficha de aquí de celeste que estoy marcando un 10. Y no hay forma, porque ya las dos únicas formas, ya coloqué el 10 aquí, 6,4 y 5,5. Entonces, no puede ser 6 y 4. Si coloco aquí el 4 y abajo el 5, entonces no puede ser 6 y 4. Tiene que ir 4 y 6. ¿Ya? Eso sería lo correcto. Ahora sí no va a haber problema porque acá va a ser 6 con 5, 11. Y entonces aquí necesitaría un 8. Y 8, ya no puedo, ¿cómo combino 8? 6 con 3, que no puedes, perdón, 6 con 2, ¿no? Y no hay otra forma, ¿verdad? 5 con 3 también podría ser, ¿verdad? 5,3 para 8, que aún no he colocado el 5 con el 3, ¿cierto? Y 4,4, pero se supone que quiero votar 6, ¿no? Porque me pregunta cuántos puntajes 6 voy a poder obtener. Entonces, voy a probar con este 6 primero. Y bien coloco 6 y 2 o 2 y 6. ¿Ya? Aquí recuerda que es 6 y 2 o 2 y 6. Cualquiera de los dos. Pero aquí es 11, ¿no? Entonces vamos a escoger uno. Supongamos que coloco el 6 y 2. ¿Ya? Entonces si coloco 6 y 2, entonces ¿cómo podría colocar aquí el 6 con el 5? Entonces el 6 con el 5, mira, aquí no puedo colocar, si coloco aquí el 5 y aquí el 6, ¿ya? A ver qué pasa. Me dan los valores más altos y los más bajos, ¿no? Acá 6 y 6, 12 y acá 5 y 2, 7. Entonces acá tendría que colocar en este medio 8, una suma de, perdón, 12, 7, una suma de 7, ¿no? Y aquí una suma de 12, ¿cierto? Entre estos dos de acá. Bien. Si hubieses colocado aquí el 5 y del otro lado el 6, entonces tendría 5 y 6, 11, y que en este lado de acá del medio tendría que colocar 8, y 6 y 2, 8, y necesitaría otro 11, pero otro 11 no puedo. Entonces, observa que está descartado colocar así. 5 y 6 no puedo, porque tendría 6 y 2, 8, entonces entre estos dos me deberían de sumar 11, y la única forma de colocar 11 es 6,5 en una sola ficha, que ya la coloqué, 6,5 acá arriba. Entonces, no va jamás el 6 con este 2. Si yo coloco el 6, va a tener que ir con el 6 y el 5 con el 2, ¿ya? Entonces, 5 con 2 y 6 con 6, ¿no? O al revés, pero siempre 6 con 6 y 5 con 2.
Entonces ahora sí, aquí va a ser 12, necesito 7 y que puede ser 5,2 de repente, ¿no? O 4,3 o 6,1 también. Y como yo quiero colocar 6, entonces puedo botar ahí el 6,1 de repente. Eh, o 5,2 también que no he colocado. Y del otro lado, como tengo 2,5 que son 7, necesito un 12, ¿no? Entonces ahí voto más 6 que votando 6,1. A ver aquí. 5 y 2. Entonces puedo colocar aquí, por ejemplo, 6 y 6, que no he colocado el 6 y 6 aún. Entonces tendría pues ahí sumando los 19. Y en la diagonal tengo 3 más 6, 9, más 5, 14. Entonces acá me faltaría el 4, ¿no? Perdón, el 5, ¿cierto? De acá tengo 9, me falta un 5. Ya, entonces, y acá sería el 2, pues, ¿no? Porque tengo 6 y 6, 12, y dijimos que me faltaba 7, entonces sería 5,2. Y en esta otra diagonal tendría 6 y 6, 12, y 5 y 2, 7 también. Sumando 19, la otra diagonal 19. Entonces, ¿cuántos 6 aparecen ahí? Sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6, número 6. La clave sería la letra E. Bien. Vamos a ver el ejercicio número 5. En el ejercicio número 5 me dice que para abrir la puerta de un laboratorio que contiene la fórmula de un producto secreto, hay que pulsar los 4 botones numerados que se muestran en un orden determinado. Y si no se hace en el orden correcto, la fórmula se autodestruye. Entonces tenemos los botones, el primer botón con el número 2, el segundo botón con el número 4, el tercer botón con el número 1 y el último botón con el número 3. El encargado de abrir la puerta le ha dado, dice, las siguientes instrucciones. Entonces, tienen estos números, ¿no? Pero hay que pulsar en un orden. Algunos será el primero, cualquiera de ellos será el primero, luego un segundo, luego un tercero, y bien, ¿cuál es la instrucción para colocar ese primero, segundo, tercer, cuarto botón? Para pulsarlos, es lo siguiente. Me dice que los números colocados sobre los botones en ningún caso coinciden con el orden que deben ser pulsados. Es decir, por ejemplo, si yo veo aquí el número 1, entonces este botoncito jamás será el primero en pulsarse, porque si fuese el primero en pulsarse estaría coincidiendo con el número, ¿no? Entonces el número colocado sobre los botones en ningún caso coinciden con el orden en que debe ser pulsados. Entonces el cuarto, este cuarto que está aquí, jamás ese va a ser pulsado a último, ¿no? Por ejemplo, este de aquí jamás será pulsado como el último botón en ser pulsado, ese nunca. ¿Ya? Entonces, siguiente. El primer número y el último número en pulsar están separados, dice. El primero y el último están separados.
Y luego dice que el último número en ser pulsado no está en ningún extremo. Es decir, a ver, el último no está aquí y no está aquí. No está en ningún extremo. Entonces, el último está entre estos dos botones del medio. Y como en ningún momento el último debe de coincidir con el número que tenga el botón, o sea, el último es el cuarto botón que voy a pulsar, ¿verdad? Entonces no debe de coincidir con este número de aquí. O sea, este no es el botón que voy a presionar último, en cuarto lugar. Ese no. Entonces la única opción sería que este botoncito con el número 1 va a ser el último en pulsar en el lugar cuarto, en el cuarto lugar. ¿Ya? Entonces es porque el último no está en los extremos y el último no debe coincidir con el número del botón que tiene el 4, ¿no? Entonces el de último lugar, el de cuarto lugar, no debe coincidir con este 4. Entonces debe ser el 1. Pero decía antes que el primer número y el último número en pulsar están separados. Entonces, como este de aquí es el último número en pulsar y el primero con el cuarto están separados, entonces el primero no puede ser este que está al ladito ni este otro que está al ladito. Entonces, el primero solo puede ser este número 2. ¿Sí? Así estaría separado el primero y el último. Y bueno, te dice cuál es la suma de los números que serán separados, que serán pulsados en el segundo y tercer lugar. Entonces, si este es el primero y este es el cuarto, el segundo y el tercero son estos de aquí, ¿verdad? Estos dos son para el segundo y el tercero. ¿Y suman cuánto? 7. Entonces, como el segundo número como el tercer número no debe de coincidir con su número que está en el botón, entonces este 3 no es el tercero. El tercero tendría que ser este con el número 4. Y el que está con el número 3 debería ser el segundo. ¿Ya? Ahí está. Ellos, 4 y 3, ni siquiera tengo que hallar en cuál orden voy a pulsarlo. Yo solo sé que este con el número 4 y con el número 3 son para ser pulsados en segundo y tercer lugar. La suma 7. Vamos a ver el ejercicio número 6. En el ejercicio número 6 me dice que un reloj se atrasa 15 minutos por hora y otro reloj se atrasa 9 minutos por hora. Entonces, por cada hora que transcurre se va a ir atrasando un reloj 15 y el otro reloj 9. Si en este instante ambos marcan la hora correcta, ¿dentro de cuántas horas marcarán la hora correcta por tercera vez? Entonces, deben saber que cuando se refiere a este tipo de ejercicios de marcar la hora correcta nuevamente, es siempre un reloj que se va adelantando o atrasando. Si inicia en una hora correcta, volverá a marcar la misma hora correcta después de que en el caso de que se esté adelantando, después de adelantarse, de tener 12 horas de adelanto, ¿ya? Entonces, el adelanto acumulado en total que debe tener debe ser 12 horas. Si el reloj se atrasa, entonces cuando él tenga un adelanto total igual a 12 horas, entonces en ese momento volverá a coincidir con la hora correcta. Entonces, el adelanto. Pues siempre se trabaja con regla de 3 simples para poder hallar o bien el adelanto por cierta cantidad de horas transcurridas, o en el caso que te vean ya el adelanto y te pidan saber cuánto tiempo ha transcurrido, también igual con esta reglita, ¿no? Nos ayuda. Entonces, la primera reglita es simple que vamos a hacer,
Regla de tres simples es, por una hora que transcurre, dice que se adelanta una cierta cantidad de minutos, aquí horas. Entonces, un reloj se atrasa, este es el atraso, este es el tiempo que transcurre y este es el atraso. Entonces, un reloj se atrasa, ¿cuánto dice? 15 minutos. ¿Por cuánto tiempo transcurrido? Por hora, ¿no? Por cada hora. Y otro reloj se atrasa, el atraso, tiempo aquí en hora. Entonces se atrasa 9 minutos, dice, por cada hora que transcurre, por hora. Entonces, por cada hora que transcurre, ahí están los atrasos de cada uno. Entonces, para que este primer reloj vuelva a marcar la hora correcta, entonces, él debe tener un total de atraso acumulado de ¿cuánto? De 12 horas. Que si como en este lado está en el atraso acumulado por cada tiempo que pasa, está en minutos, entonces lo debemos de pasar 12 horas a minutos, entonces de frente deben colocar 720 minutos. Entonces, después de cada 12 horas total de adelanto o de 720 minutos acumulados de atraso, entonces el reloj vuelve a marcar la hora correcta. Para eso queremos saber cuánto tiempo va a transcurrir para que se acumule 720 minutos de atraso. Entonces ahí está la regla de tres simples. X por 15 igual a, 720 por 1. Entonces sería así, X igual a 720 minutos por una hora sobre 15 minutos. Minutos con minutos se van y aquí la solución del tiempo que ha transcurrido para que se acumulen los 720 minutos de atraso va a ser en horas, ¿no? Y ahí nos va a dar. Solo tenemos que dividir, pues, los 720 entre 15. ¿Ya? Igual aquí, 720 minutos. ¿Cuántas horas tiene que transcurrir para que haya un total de 720 minutos de atraso? Es decir, ¿cuántas horas transcurren para que vuelva a marcar la hora correcta? Y sería 720 entre 9. Y sabremos cuántas horas debe transcurrir. Entonces debemos hacer la regla de tres simples para saber esos valores. ¿Ya? Entonces, el primer reloj, ya, está aquí, mira, vamos a hacer un dibujito. Aquí está el primer reloj. Empiezan, con celeste voy a marcar el primer reloj, ¿ya? Primer reloj con celeste. Entonces, el primer reloj empieza a una cierta hora correcta, ya esta hora correcta, pasa 48 horas, ¿no? El tiempo que debe pasar es 48 horas para que el adelanto sea 720 minutos y vuelva a marcar la misma hora correcta, ¿ya? La misma hora correcta. Pero para el segundo reloj, ambos marcan, dice la hora correcta, ¿no? Entonces, este es para el segundo y para el segundo vamos a obtener por regla de tres simples, sería 720 entre 9, son 80 horas para el segundo. Azul voy a colocar. Entonces acá también empieza azul, ahí en la misma hora correcta X, solo que para él pasa a ser 80 horas. Después de 80 horas, marca la misma hora correcta X, ¿no? Obviamente ya va a ser, pues, del siguiente, varios días pasados, ¿no? Por lo menos 2 o hasta 3, ¿no? 80 horas está pasando. 24 por 3, 72, más de 3 días. Pero bueno, vuelve a marcar la misma hora X
por ejemplo, empiezas a las 8 a.m., digamos, ese X. 2 días después, vuelve a marcar la misma hora correcta. A las 8 en punto marca el reloj, que se atrasa, pero está coincidiendo con la hora correcta, con un reloj normal. Para el otro, no, tiene que pasar más de 3 días y tantas horas, para que ese reloj que se atrasa vuelva a marcar a las 8 a.m., cuando realmente son las 8 a.m. para un reloj correcto. ¿Ya? Y así. Después pasa otras 48 horas para que nuevamente vuelva a marcar el reloj la hora correcta, y para el otro otros 80. Te va a llegar un momento en que, como el de verde va de 48 en 48 y el azul va de 80 en 80, entonces por acá en algún momento ellos dos coincidirán, ¿verdad? El de verde coincide justo también con el azul. En un cierto día, a cierta hora, después de cierta cantidad de horas, tanto verde como azul marcan la hora X, cuando en un reloj correcto está marcando también la hora X. Por más que se va atrasando esos relojes, marcan la hora correcta. Entonces, ¿cuánto será este tiempo que va a transcurrir? Si va de 48 en 48, es porque este tiempo que ha transcurrido, este tiempo de acá, es 48 por algo, ¿no? Una cierta cantidad de intervalos de 48 por un K, digamos. Pero a la vez también es para azul, va de 80 a un 80. Entonces, un 80 por un N, digamos, ¿no? Entonces, este tiempo es un múltiplo de 48 y es un múltiplo de 80. Común, un múltiplo común a ambos, a 48 y a 80. Es múltiplo de ambos. Entonces, es un múltiplo común de 48 y 80. Y como me pregunta a mí, ¿dentro de cuántas horas marcará la hora correcta por tercera vez? Entonces, este sería digamos que aquí está, ambos inician marcando la hora correcta, ¿no? Entonces, esa es la primera vez en que ambos coinciden. Esta sería la segunda vez, y la tercera vez sería cuando, por acá voy a colocar, pasa otro valor T mayúsculo. ¿Ya? Entonces, este T es el menor tiempo que sea múltiplo tanto de 80 y de 48. Entonces sería el mínimo común múltiplo, ¿no? El menor múltiplo común de 48 y 80. ¿Ya? Entonces, cuando pasa ese tiempo y otra vez ese tiempo, o sea, 2 veces ese T mayúscula, ahí será cuando el tiempo total que ha transcurrido para que vuelva a marcar la hora correcta. Entonces me dice, ¿dentro de cuántas horas? Dentro de 2T mayúscula, donde T mayúscula es el mínimo común múltiplo de 48 y 80. Solo tendríamos que sacar ese mínimo común múltiplo. ¿Ya? El mínimo común múltiplo de 48 y 80 sería 240. ¿Ya? Y sería entonces 480 ese valor, donde estarían por tercera vez coincidiendo en los relojes que tienen atraso con la hora correcta, en el momento que están marcando esa hora, ¿no? Entonces, la clave sería la letra C. Vamos a ver el ejercicio número 7. En el ejercicio número 7 me dice que Saúl se fue de paseo y salió de su casa a las Profesora, 8. buenos Sí. días. No sé si digo. ¿Podría explicar por qué se multiplica por 2? Ah, sí, porque dijimos que el de verde, o sea, el primer reloj, el que va atrasándose 15 minutos cada 48 horas, él va de 48 y se atrasó 15 minutos, 48 más y se atrasó 15 minutos, y así, ¿no?
Bien, el otro va de 80, cada 80 horas, se atrasa 9 minutos, otros 80 horas, otros 9 minutos y así. Pero cada 48 horas el verde va marcando la hora correcta en el momento. O sea, cuando digo hora correcta es que su reloj está marcando lo mismo que un reloj correcto, ¿no? Entonces, cada 48 horas marca X. El otro cada 80 horas marca la hora correcta X. Si ellos van a coincidir en algún momento, el tiempo que transcurre para verde es 48 por una constante, ¿no? Cierta cantidad de intervalos de 48 horas. Para azul, todo el tiempo que ha transcurrido para llegar a este puntito para volver a coincidir, sería cierta cantidad de intervalos de 80. Es decir, le llamé 80 por n y el otro 48 por k. Entonces, ese es el tiempo que pasa para ambos para estar en el mismo punto a la vez ellos, marcando la hora correcta. Entonces, pasa esta cantidad de tiempo t mayúscula, que sería un múltiplo de 48 y un múltiplo de 80. Entonces, como yo quiero la primera vez que marcan eso, entonces sería el menor múltiplo, ¿no? Porque puede haber muchos múltiplos, pero el menor sería el mínimo común múltiplo, que sería, después de esta vez que iniciaron juntos, sería la primera vez en la que ellos van a coincidir. Pero como cuando inicia todo esto ya se considera como la primera vez que están coincidiendo en marcar la hora correcta, porque dice, si en este instante ambos marcan la hora correcta al iniciar todo esto, entonces esta vez de aquí sería la segunda vez después de T mayúscula de tiempo. Y la tercera vez sería después de otra T mayúscula de tiempo. O sea, para llegar a la tercera vez serían dos veces T mayúscula que debe transcurrir. Acá va la tercera vez. O sea, la primera vez que coinciden es cuando inicia todo, porque ambos están marcando la hora correcta, dice el problema. La segunda vez, después de que pasa un múltiplo de 80 y de 48. El mínimo como un múltiplo. Esa es la primera vez, la segunda vez que coinciden. Y la tercera vez cuando pasa ese mismo tiempo nuevamente, el valor t. Entonces serían, para llegar a la tercera vez, serían dos veces t. Y como t es el mínimo común múltiplo de 80 y 48, que es 240, es por eso que vale 2 por 40. Profesor, entonces cuando se juntan primera vez es al inicio. Ah, sí, porque el problema lo dice aquí. Aquí dice, sí, en este instante, un reloj se atrasa 15 minutos por hora y otro se atrasa 9 minutos por hora. Es decir, cuando pasa una hora recién se va a atrasar 9 minutos y cuando pasa una hora para el otro también el otro se atrasará 15 minutos. Si en ese instante ambos marcan la hora correcta, entonces en ese instante cuando todo esté iniciando, ¿no? Y después que pase una hora, se atrasa 15 minutos uno, y pasado esa hora, el otro se atrasó 9. Pero al inicio, ambos marcan la misma hora correcta, dice el problema. Entonces, esa es la primera vez que están marcando la hora correcta. La segunda vez en que volverán a coincidir es cuando pase ese tiempo que es múltiplo para ambos. Porque uno va marcando la hora, vuelve a marcar la hora correcta cada 48 horas y el otro vuelve a marcar la misma hora correcta cada 80 horas. ¿Sí? Ah, entiendo, profesor. Ya. Y una consulta Sí. última. En las 6 de clases, ¿cuál era la clave, profesora? Si lo Ok. tiene. Sí, sí, aquí está. Quiero terminar esta parte y de ahí explico los de clase. Ya. Solo un ratito te muestro. Para ir. Ya para terminar, porque ya me faltan solo 7 y 8. Ahí. 6, ejercicio 6, ¿no? Ahí está, este de aquí. Clave B. Ahorita regresamos a esto, ¿ya? O si Ah, no, ok. ¿o quieres que te explique? Te explico. Ya.
Vamos a borrar esto. Bueno, dice, en un reloj dice que se atrasa 15 minutos por hora y otro reloj se atrasa 9 minutos por hora. Si en ese instante ambos marcan la hora correcta, entonces cuando todo está iniciando, ¿verdad? Marcan la hora correcta. Esa es la primera vez en que coinciden. ¿Dentro de cuántas horas después, como mínimo, los relojes marcarán la misma hora? Entonces, el otro era por tercera vez. Aquí te está diciendo dentro de cuántas horas después como mínimo. O sea, cuánto tiempo como mínimo pasa para que vuelvan a marcar la hora correcta. ¿A qué número se está refiriendo? ¿A la primera, a la segunda, a la tercera? ¿Qué número? A la segunda Sí, sería. claro, a la segunda, ¿no? Si cuando inician es la primera vez y después de un tiempo, que es lo mínimo posible, vuelven a coincidir, eso sería a la segunda vez, ¿ya? Entonces, este T va a ser igual que el otro, un tiempo mínimo que va a ser múltiplo de 15 y de 9, ¿no? Porque ya dijimos, ellos empiezan, supongamos, a las 8 de la mañana, ¿ya? Y entonces, cuando pasa una hora, aquí es en un reloj correcto, aquí en un correcto, y al inicio están correctos los dos. Entonces, reloj 1 y reloj 2. También está marcando 8M. Entonces, ya, y un correcto también está marcando 8M. Entonces, cuando pasa una hora, para un correcto será las 9 AM, ¿no? Pero para el primer reloj, pasó una hora y se ha atrasado 15 minutos. Entonces, para un reloj correcto transcurre una hora, pero para el primer reloj defectuoso no transcurre una hora, transcurre 45 minutos nada más, porque tiene de atraso 15 minutos. O sea, para cuando en la hora correcta sea las 8 AM, para el primer reloj estaría marcando 8:45. ¿Te das cuenta que lo que marca el reloj no coincide con la hora correcta? Entonces, eso es cuando pasa una hora real, cuando en realidad ha pasado una hora, ¿ya? Y el segundo reloj, ¿cómo estaría? El segundo reloj después de una hora estaría marcando, como se atrasa 9 minutos, entonces para él solo pasan 51 minutos, ¿no? Se atrasa 9 minutos, entonces está marcando las 8:51, ¿ya? Entonces, igual por regla de tres simples, sabemos que ¿cuándo volverá a marcar mi reloj? La pregunta es eso, ¿cuándo volverá a marcar el primer reloj? Las 8 AM, cuando el reloj correcto también esté marcando las 8 AM. O sea, es decir, ¿cuándo volverá a marcar la misma hora que para nosotros en el ejercicio le llamamos X? Porque inicia con la hora correcta X. ¿Cuándo volverá a marcar X? ¿Después de cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar aquí de tiempo transcurrido? Entonces, lo que pasa es que cuando el reloj esté correcto, pasa una hora, digamos, T horas. Entonces, para mi reloj no va a pasar este T horas, ¿no? Pasa T horas menos por menos el atraso, ¿no? El atraso por las T horas. ¿Y cómo se calcula eso? Con regla de tres simples. Entonces, aquí está el atraso, aquí está el tiempo en horas que pasa. Entonces, por una hora dice que se atrasa 15 minutos. Entonces, cuando pase T horas, yo quiero saber cuánto de atraso hay, ¿no?
Entonces solamente sería regla de tres simples. Atraso le vamos a llamar acá. Entonces atraso es igual a por 1 igual a t por 15. Entonces sería 15 veces t. ¿Ya? Entonces cuando pasa una hora, 15 minutos. Cuando pasa t horas, sería 15t, ¿verdad? Por cada hora 15 minutos, entonces por t horas, 15t minutos de atraso. Entonces en realidad es 15t minutos, ¿ah? Aquí es minutos y aquí está en horas. Si queremos lo podemos pasar a horas. ¿Ya? Pero este es el tiempo que va a pasar realmente. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo volverá a marcar las 8 a.m.? Cuando este tiempo, cuando este atraso de aquí, que es 15t minutos, sea pues 12 horas, o su equivalente, que es 720 minutos. Cuando este atraso total sea 720 minutos, entonces volverá a marcar la hora correcta. ¿Ya? Pero yo sé que 15t va a ser 720, entonces de ahí yo puedo sacar el valor de t y saber cuánto tiempo ha transcurrido, que justo eso es mi objetivo. Entonces, para no estar haciendo todo este dibujo, es lo que hacemos de frente, el resumen en la regla de tres simples. Si en una hora se atrasa 15 minutos, yo quiero saber cuánto tiempo ha transcurrido, este es mi objetivo, entonces yo, para que marque la hora correcta, para volver a marcar la hora correcta, entonces mi atraso total por todo el tiempo transcurrido debe ser 720 minutos. Entonces, regla de tres simples. 1 por 720 igual a 15 por t. O sea, t es igual a 720 minutos entre 15 minutos. Divido y me sale el valor de t. El valor de t está dado en horas, ¿no? Entonces tengo que colocar en la misma unidad, ojo, aquí horas y en el otro lado minutos. Por eso lo coloco el equivalente a 12 horas, que es 720 minutos. ¿Ya? Entonces, así. Hay el valor de t que ya nos salió 48, ¿no? Entonces, en realidad, cuando pasa 48 horas, aquí lo que va a pasar es 15 por 48, la cantidad de minutos. Esos minutos lo transformo a horas y cuento desde este inicio más esta cantidad de horas y podrás verificar que vuelves a marcar la misma hora con la que iniciaste. Esa es la teoría, digamos así. Entonces aquí ya solamente, ya hemos hallado, pues, ¿no? Que el 240 era el mínimo común múltiplo porque en la primera regla de tres simples era 48, en la segunda el otro volvía a marcar la hora correcta cada 80 horas, entonces el mínimo común múltiplo de 80 y de 48 es 240. Entonces en esa segunda vez que se encuentran es el menor tiempo en el que vuelven a coincidir con la hora correcta, a marcar la hora correcta. Sería aquí, ¿qué me pide? Dentro de cuántas horas después, como mínimo, los relojes marcarán la misma hora, dice, ¿no? Son, atrasa, el otro es 15 y 9, ¿no? 15 y 9 sería. Dentro de cuántas horas después, como mínimo, ahí ya. Dentro de cuántas horas después, como mínimo, dice, ¿no? Ese valor volverán a marcar la hora correcta. ¿Ya? Entonces, pero acá dice uno se atrasa, ¿no? Y el otro es también atrasa. Ambos se atrasan, dice, ¿no? Eh, ahí debe haber una corrección. Me parece que el número 6, a ver. Ah, para que marquen la misma hora, uno de ellos debe, dice, adelantar 12 horas al otro. Un reloj se atrasa 15 minutos por hora y el otro reloj se atrasa
9 minutos por hora, y si en ese instante ambos marcan la hora correcta, el otro dice inician, ¿no? A ver, quiero leer bien el texto, si es el mismo del ejercicio anterior. Perdón. No sé. Si en este instante ambos marcan la hora correcta, en ese instante que inicia ambos marcan la hora correcta, y aquí, si en este instante ambos marcan la hora correcta, ¿ya? Dentro de cuántas horas después, como mínimo, los relojes marcan la misma hora, la misma hora. Ya, acá hay diferencia, ¿ya? Porque mira, aquí me dice lo siguiente. Uno se atrasa 15 minutos por hora, el otro se atrasa 9 minutos por hora. Si en ese instante ambos marcan la hora correcta, entonces ambos inician marcando la hora correcta, la hora X, hora correcta. Me pregunta, ¿dentro de cuántas horas después, como mínimo, los relojes marcarán la misma hora? No dice la misma hora correcta. Ojo, hay mucha diferencia con el otro ejercicio, porque en el otro nos dice después de cuánto tiempo como mínimo marcarán por tercera vez la misma hora correcta, dice, ¿no? En cambio aquí no. Solamente que ambos marquen la misma hora. Pueden marcar ambos la misma hora e incorrecto a la vez. ¿Ya? Sí, ves la diferencia, ¿no? Aquí Sí, solamente sí, me sí. pide la misma hora, no la misma hora correcta. Entonces, sé Sé que ellos pueden, por ejemplo, o sea, una de las veces en que coinciden en marcar la misma hora es cuando ambos marcan la misma hora correcta, pero puede ser que ellos coincidan marcando ambos la misma hora, pero esa hora que están marcando ambos no sea la misma hora correcta, no sea la hora correcta, ¿sí? Ambos pueden estar marcando, por ejemplo, no sé, como se van atrasando, pasan 2 días, digamos, mm, no sé, pueden marcar las 8:20, ambos, pero realmente no es las 8:20, son las 7:40, digamos así, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. En cambio, con el otro ejercicio, si me pide ambos que estén marcando la misma hora correcta, ¿ya? Entonces, se observa que en una hora, uno de ellos, adelanta, ¿no? 6 minutos al otro, ¿sí? Porque lo que estaba haciendo aquí de ejemplo, supongamos que es las 8, entonces en un reloj correcto, las 8, pasó una hora, entonces él marca las 9. Para el reloj 1, empieza a las 8 y para él solo pasa 55 minutos, ¿cierto? Porque 45 minutos, porque se atrasa 15 minutos cada hora. Entonces, para él marca las 8:45. Y para el segundo reloj, que inicia también a las 8, como se atrasa 9 minutos, entonces para él solo pasa 51 minutos, cuando ha pasado realmente una hora. Y él está marcando las 8:51. Entonces, de diferencia entre ellos, ¿cuánto hay? Hay 6 minutos. Uno le lleva al otro por 6 minutos, ¿cierto? Uno adelanta al otro por 6 minutos. Ambos están atrasados, solo que uno menos atrasado que el otro. ¿Ya? Entonces, siempre van a tener esa diferencia así de, por ejemplo, pasa otra
vamos a observar, pasa otra hora correcta, o sea, debería estar marcando las 10 de la mañana y para él pasa otros 51 minutos. ¿Ya? O sea, tendríamos que sumarle aquí 9 para que sean o sea, en realidad harías esto, pasa 2 horas más, menos el atraso por 2 horas. Entonces, el atraso por 2 horas, 2 horas menos el atraso por 2 horas, que son, en este caso, 18 minutos para el segundo, ¿no? O sea, 2 horas menos 18 minutos estaría pasando. En realidad debería marcar las 10, pero no va a marcar las 10, va a marcar las 9:42, ¿no? Porque son 18 minutos que se está trazando. 9:42. Que es lo mismo que a las 8:51 sumarle 51 minutos. Entonces, y si quieres comprobar aquí, para él pasa 45 minutos más. En realidad está pasando, cuando ha pasado 2 horas, tiene de atraso 2 veces 15, o sea, tiene de atraso 30 minutos. En realidad ha pasado hora y media. Acá debe estar marcando las 9:30. Entonces, cuando pasa 2 horas, tienen el doble de diferencia, porque cada diferencia cuando ha pasado una hora, ¿cuánto de diferencia tienen? Era 8:45 y acá 8:51, 6 minutos. Pero cuando ya pasa 2 horas, ¿cuánto de diferencia tienen ellos dos? Tienen 12 minutos, ¿no? Cuando pase 3 horas, van a tener 18 minutos de uno adelantándole al otro, así. Entonces, por cada hora que pasa, tiene 6 minutos, uno le lleva 6 minutos al otro. Por 2 horas, el doble de 6. Por 3 horas, el triple de 6. Y así, por cada hora, 6 minutos. Entonces, para que marque la misma hora uno de ellos, para que marque la misma hora, uno de ellos dice, adelantar 12 horas al otro, ¿no? Aquí, a ver, vamos a borrar esto. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo volverán a marcar la misma hora ellos? Cuando uno le va a adelantar al otro 12 horas, o sea, que haya de separación entre ellos 12 horas. ¿Sí? Por ejemplo, para que aquí hay 12 minutos, mira, como es 6, cuando pasan 10 horas, cuando pasa 6 minutos, cuando hay una hora transcurrida, son 6 minutos. Cuando hay 10 horas transcurridas, ¿cuánto de separación habrá entre ellos? Serían 60 minutos, ¿no? De separación, o sea, una hora de separación. Y cuando pase entonces 120 horas, aquí, cuando pase 120 horas transcurridas, ¿cuánto de separación habrá aquí? 120 por 6 serían 720 minutos, ¿cierto? Que sería igual a 12 horas. Entonces, cuando uno le lleva al otro 12 horas, ¿marcan o no marcan si aquí es las X más 12 horas, vuelven a coincidir en la hora, ¿no? Por ejemplo, puede ser las 7 de la mañana, digamos, pero tienen 12 horas de diferencia, o 7:15. Entonces, más 12 horas de diferencia, el otro sería las 7:15
pero PM. Ellos están marcando la misma hora, pero no correcta, ni tampoco solamente te dicen cuándo volverá a marcar la misma hora. Entonces, ya de teoría, ahora sabes dos cosas. ¿Cuándo marcarán la misma hora correcta? Cuando ambos tengan de adelanto 720 minutos. Cada uno de ellos, cada reloj volverá a marcar la misma hora correcta, o sea, está comparado con un reloj correcto cuando el adelanto sea 720 minutos. Pero cuando ahora comparo dos relojes, cualquiera que se atrasan o se adelantan, cuando ellos dos coincidirán en la misma hora, no necesariamente en la misma hora correcta, pero sí en la misma hora. Cuando haya de separación entre ellos, 12 horas, ¿no? Uno puede marcar las 10 de la mañana, el otro las 10 de la noche, después de 12 horas. Entonces, pero están marcando el mismo valor, la misma hora, ambos, no necesariamente la correcta, como les dije. ¿Ya? Entonces, debe de haber separación de ellos, 12 horas o su equivalente que es 720 minutos, para que marquen entre dos relojes la misma hora, ¿ya? En valor nada más. ¿Ya? Entonces ahí solamente haces la ecuación. Entonces esto de aquí era para explicar el porqué de 12 horas de separación entre uno y otro, para que coincidan el valor de horas de ambos. No necesariamente la hora correcta ni la misma hora, ¿no? Son 12 horas, obviamente uno es opuesto al otro, uno de la mañana, uno de la tarde. Ahora, que solo nos interesa en el valor de hora. Ahora, queremos hallar entonces cuánto tiempo transcurre, ¿no? Es solamente hallar el X aquí. Entonces, si en una hora se atrasa 6 minutos, por teoría yo sé que volverán a marcar en la misma, perdón, en la misma hora nada más, cuando el tiempo transcurrido X me dé una separación entre ellos de 12 horas, que es 720 minutos. Por regla de tres simples, entonces sería 720 igual a X por 6, ¿no? Y de ahí tenemos el valor de X, que son 120 horas. Esto va a variar, depende de cuántos minutos se lleven de adelanto por cada hora entre ambos. ¿Ya? Y ahí sería pues la clave, la letra D. Esa es la diferencia de este con el anterior. Es el mismo valor de 12 horas, pero esto es de separación entre dos relojes que marcan en valor nada más la misma hora, pero no es lo correcto. En primer lugar, uno es de la mañana y otro es de la tarde, pero en valor es lo mismo. Y el otro es un reloj correcto comparado con un reloj que se adelanta. O puede ser varios relojes comparados con un correcto. Varios que se atrasan o adelantan comparados con un correcto. Siempre la diferencia entre ellos también tiene que ser el atraso total, 720 minutos, que es también 12 horas. ¿Sí? ¿Quedó claro? Porque esto a veces es un poquito difícil de explicarle a los alumnos y de convencerle por qué las 12 horas que siempre se coloca teórico. No es cualquier valor, sino siempre es ese valor transcurrido. Solo que tener bien en cuenta para dos, cuando son dos que se atrasan y vuelvan a marcar la misma hora, solo la misma hora es 12 horas, pero se refiere a misma hora en valor nada más y que no va a ser la hora correcta. Y para otro también, cuando es la hora correcta, también es la misma cantidad, en la misma constante, 12 horas, que es 720 minutos, pero sí ya marcarán y son comparados con relojes correctos. Ya, entonces seguimos en el ejercicio, nos quedamos en el ejercicio 7, creo, 6. Vamos a continuar de propuestas. 7, ya 7.
Entonces, en las 7 me dice que Saúl se fue de paseo y salió de su casa a las 10:15 p.m. Desde ese instante su reloj empezó a adelantarse 3 minutos cada 4 horas. Si cuando regresó observó su reloj, el cual marcaba las 7:12 p.m. del día siguiente, ¿cuál era la hora correcta cuando llegó a su casa? Entonces, siempre vamos a estar comparándolo, mira, solo para que veas aquí, ese que sea el correcto, ¿ya? Con quien yo voy a ver qué es lo que está sucediendo. Entonces, correcto, y ese es el de Saúl que se adelanta. Entonces, aquí dice que salió de su casa, salió ahí, aquí salió Saúl, marcando las 10:15. ¿Ya? Y entonces Saúl se fue de paseo y salió de su casa a las 10:15 p.m. Desde ese instante su reloj empezó a adelantarse, o sea, en el instante que salió, él coincidía con una hora correcta, con un reloj correcto, ¿no? Entonces, desde aquí empezó a adelantarse. ¿Cuánto? 3 minutos cada 4 horas, dice. Entonces, el tiempo que pasa, cuando pasa 4 horas, el adelanto, vamos a colocar tiempo en horas, ¿ya? Cuando pasa 4 horas, el adelanto dice que es 3 minutos. ¿Ya? Entonces, bien, ahí salió. Entonces, va a pasar cierto tiempo T porque es lo que yo quiero saber, ¿no? Cuando pasa T, voy a saber cuánto adelanto le corresponde. Entonces, cuando pase tiempo T, aquí el reloj correcto debería de marcar las 10:15 más este tiempo T que ha transcurrido. ¿Ya? Pero para el de Saúl no va a pasar ese tiempo T. Para Saúl va a pasar ¿cuánto tiempo? Ya, va a pasar el mismo valor T, porque ese tiempo ya transcurrió, pero su reloj, para él no es solo ese T, no. Es ese tiempo T más algo. El total de adelantos por cada hora, el total de adelantos por T minutos, ¿no? Entonces este adelanto de aquí, ¿sí? Porque pasa una hora, pasa 4 horas, 3 minutos. Otro grupo de 4 horas, o sea, 8 minutos, 6 minutos. Otro grupo de 4 horas, otros 3 minutos más. Entonces, por este tiempo total, tiene un total de adelanto, ¿no? Entonces, adelanto por T horas, por esas T horas. Eso es lo que debemos colocar ahí. Y eso es lo que va a marcar el reloj de Saúl. Pero ya sabemos que está marcando las 7:12 p.m. Aquí eran las 10:15 p.m., ¿no? Ya está. Pero 7:12 p.m. del día siguiente todavía. ¿Ya? Entonces, pero esto debe ser igual a ¿cuánto? A, para llegar a las 7:12 es porque a las 10:15 le sumé todo este tiempo, ¿no? Entonces ahí se forma una ecuación. Sería 10:15 p.m. más T más ese adelanto que vamos a colocar por ese tiempo T es igual a 7:12 p.m. del siguiente día. ¿Ya? Entonces aquí este adelanto, primero para calcular ese adelanto. 4 horas, ¿cuánto es? 4 horas si quiero lo puedo expresar en minutos, ¿no? Para observar cómo es a veces, mira, a veces yo puedo dar aquí, mira, como en el ejercicio cuando era una hora exacta, cuando por una hora se adelanta, por ejemplo, 15 minutos, entonces yo sé que por T horas se adelanta 15 T minutos, ¿no? Esta regla de tres siempre está fácil, es decir, tengo aquí T y aquí puedo colocar el adelanto en función de T, 15T. Pero también puede ser de manera inversa. O sea, si yo tengo
esta cantidad, aquí le pongo un valor, que digo que se ha adelantado X, entonces T va a depender de X, ¿no? Que es en este caso, lo podemos ver así. Para no trabajar con fracciones, porque podría trabajar aquí con fracciones, que sería así, ¿no? Si yo quiero hallar esto, sería 4 por esta cantidad de adelanto, por el A, sería igual a 3 por T. Entonces, este A sería igual a 3 cuartos de T. Así. Entonces, podría colocarle aquí 3 cuartos de T. No quiero trabajar con, con con fracción o también puedo trabajar si desean. Pero también podría ser así. En vez de trabajar con fracción, puedo hacer esto. Entonces podría escribirlo así. ¿Cuánto es 4 horas? 4 horas son 60 por 4, 240 minutos, ¿no? Entonces, cuando son 3 minutos de adelanto, es porque ha transcurrido cuántos, por 3 minutos de adelanto hay 240, ¿ya? Es decir, cuando va a haber X minutos de adelanto, aquí, como esta es regla de tres simples. Esto significa que, así como aquí era por 1 hora 15 por T horas, 15 por T. Entonces aquí también, por 3 minutos de adelanto le corresponden 240 minutos transcurridos. Entonces significa que aquí hay un cociente de una razón de cuánto, de 8, ¿no? Eso es 3 por 8, el 240. Entonces cuando pasa X minutos es porque el tiempo que ha transcurrido es 8 por X, ¿sí? Lo podemos hallar aquí. Aquí yo sé que va a ser 8 por X en minutos, claro, ¿no? Sería así. Porque si yo tengo aquí este adelanto X, le llamo el tiempo que he adelantado, entonces sería 240 por X igual a 3 por T. Entonces este T es 240 pasa a dividir y me queda 80X, ¿no? Entonces, cuando pasa X minutos de adelanto o A minutos de adelanto, entonces el tiempo que ha transcurrido es 80A, ¿no? O 80X aquí. Es 80 por 3 y acá sería 80 por X. Es la relación, ¿ya? Entonces, cuando haya pasado X minutos de adelanto por estas T horas, entonces en realidad es porque el tiempo que ha transcurrido para T, cuando hay 8 minutos de adelanto, es porque el tiempo que ha transcurrido es 80X minutos. Entonces, eso es lo que podemos tener y entonces ya tendríamos ahí esa ecuación, ¿no? Solamente ver cuántas horas han pasado desde las 10:15 p.m. hasta las 7:20 p.m. Entonces, contar desde las 10:15, desde las 10:15, si sumo 12 horas, son aquí 10:15 p.m., entonces acá son las 10:15 a.m., ¿no? Ahí son 12 horas. Todavía me falta para las 7 p.m. ¿Cuántas horas más me falta? Entonces, más 2 horas más son las 12:15. Y más 6 horas más, o sea, más 8 horas más, son las 6:15 p.m., ¿no?
Ya está. Y para llegar a las 7 p.m., entonces solo me falta aquí 45 y son las 7 y más 12, ¿no? 45 más 12 son 57 minutos. Entonces, todo el tiempo desde las 10:15, este valor de acá, de 80x más el adelanto, sería pues las 20 horas con 57 minutos. Lo paso 20 horas con 57 minutos a cuántos minutos es y resuelvo la ecuación. Entonces, para no trabajar con fracciones, en vez de calcular x en función de t, mejor calculo t en función de x. Y a x le doy un valor exacto en minutos. Y como yo sé que cuando aquí es 3, aquí es 240 minutos, entonces cuando el adelanto es x, aquí será 80x minutos. ¿Ya? Entonces, es por eso que tenemos lo siguiente. Ahí está el tiempo que transcurre, este tiempo t más el adelanto, este tiempo t que transcurre, esto es desde las 10:15 p.m. hasta las 7:12 p.m., ese tiempo que ha transcurrido es 20 horas más 57 minutos, ¿no? Y eso debe ser igual a esta suma. Aquí va a ser x y aquí va a ser 80x minutos, ambos en minutos. Entonces, ¿qué es lo que nos falta? Pasar estos 20 horas a minutos, porque acá ya tengo los 57 minutos. 20 horas sería 20 por 60, ¿no? En cada hora es 60 minutos. O sea, 1257, ¿no? Que debo dividir entre esos 81. Y me va a salir, pues, a 17. ¿Ya? Entonces, acá están los 1257, ¿no? Minutos igual 81. Entonces ya no trabajo con fracciones. En vez de calcular, como les dije, el adelanto en función del tiempo, mejor le coloco X al adelanto y hallo el tiempo en función de X. Y ahí voto ya todo. Entonces, 81X aquí. Entonces X va a valer 17. Entonces tengo el adelanto que es 17 minutos y entonces tengo la hora que ha transcurrido por esos 17 minutos de adelantos que serían 81 por 17, ¿no? Entonces, ¿cuál era la hora correcta cuando llegó a su casa? La hora correcta solamente es el tiempo t que vale 80 por ese 80 por 17, ¿no? Sumarle a las 10:15 minutos de PM, más ese tiempo T, que recordar que esto va a ser 80 por 17 minutos. Al sumarle esa cantidad de minutos, hay la hora correcta. O también sería pues lo que está marcando, ¿no? Lo que está marcando menos el adelanto, nada más. Porque lo que marca es esto, 7:12, pero porque hemos considerado que hubo 17 minutos de adelanto, entonces le quito el adelanto. Y también sería 6:55. Es lo mismo que aumentarle solamente el tiempo transcurrido. ¿Te das cuenta? Al aumentarle el tiempo transcurrido, no le estoy considerando el adelanto, le estoy quitando, restando el adelanto. Entonces, puedes hacer de cualquiera de las dos formas. Entonces, al tiempo que me dan, le quito el adelanto y eso sería la hora correcta. Bien, vamos a ver el último ejercicio, el número 8 de esta parte. Entonces dice que Eric el 28 de julio del 2024 a las 8 a.m. se da cuenta que su reloj de manecillas indica las 10 a.m. Entonces, el 28 de julio a las 8 a.m. su reloj de manecillas indica las 10 a.m. O sea, acá ya hay
implícitamente te está diciendo que ese reloj, lo correcto es las 8 AM. El reloj 1, digamos, entonces, ¿qué hace? Tiene un adelanto, ¿no? ¿Un adelanto de cuánto? De 2 horas. Ese es el adelanto del que tiene el reloj. Ya tiene un adelanto total de 2 horas. Acá no te está indicando que cada hora va a adelantarse 2 horas o que cada cierto tiempo va a adelantarse 2 horas, no, sino que acá tienes un reloj correcto que está marcando las 8 AM y tienes uno que está iniciando a las 10 AM, ¿no? Inician a la misma hora, como en los ejemplos anteriores, que empiezan a la hora correcta y se le va aumentando el tiempo y va adelantándose. Entonces ya tienen un adelanto aquí. Entonces me dice que si cuando son las 9 AM del mismo día, el reloj de Eric indica las 10:55. Ahora sí, de aquí vamos a ver cuánto se va adelantando por cada hora. Entonces, en el correcto, cuando son las 9, es decir, que pasa una hora, entonces el reloj defectuoso, ese reloj que se atrasa de Eric, que se adelanta, perdón, este se adelanta, atraso, ¿no? Que se atrasa el reloj de Eric, él va a marcar las 10:55. Es decir, para él no pasa una hora. Porque si pasara una hora debería marcar las 11, ¿verdad? Entonces para él pasa 55 minutos nada más. Es decir, ¿cuánto es el atraso? El atraso es de 5 minutos por cada hora que pasa. ¿Cierto? ¿Sí? Este tiempo acuérdate que aquí el tiempo que transcurre cuando algo se está adelantando y atrasando es el tiempo total, que en este caso sería una hora que ha transcurrido, menos el atraso. Este atraso es 5 minutos. Porque una hora es 60 minutos, menos 5 me da los 55. Entonces, sin hacer eso se puede observar, ¿no? Que si para uno correcto pasa una hora, el otro está pasando 55, entonces se está atrasando 5 minutos. Se atrasa 5 minutos. Bien. Entonces dice, ¿cuál será la fecha y la hora más próxima en que dicho reloj indicará la hora correcta? Entonces, va a pasar cierto tiempo en que él marque las X horas, porque ese es el reloj correcto, y en ese tiempo, en ese mismo tiempo, más menos el atraso que siempre tiene por esas T horas que va a pasar, va a volver a marcar la hora correcta. Y, o sea, van a coincidir, ¿no? Entonces, para que coincidan, entonces, ¿cuánto tiempo tiene que pasar? ¿Cuántas horas debe de pasar para que vuelvan a coincidir? Entonces, mira, si se llevan 2 horas siempre, o sea, en el inicio ya empezó con un adelanto de 2 horas. Entonces, para que él vuelva a marcar lo mismo y coincidan, tiene que perder esas 2 horas de adelanto con las que han iniciado, ¿no? Entonces, cuando cuando se pierda es decir, cuando el atraso, porque ese es atraso, cuando el atraso sea exactamente la cantidad que están adelantándole uno al otro, entonces volverán a marcar la misma hora correcta. ¿Ya? No puedes colocar 12 horas porque en el ejercicio anterior ambos comenzaban en la hora correcta, se iban adelantando y cada uno tenía por una hora 6 minutos, por el otro 12, por el otro 18, así, ¿no?
por cada hora 6, un múltiplo de 6, pero iniciaban los dos iguales, no había diferencia. Entonces, aquí, en primer lugar, para que vuelvan a marcar la hora correcta, ellos tienen que perderse esta diferencia que hay de atraso. Es decir, debe atrasarse la cantidad que estaba adelantada, mejor dicho. ¿Ya? Entonces, ese total de atraso para este reloj de Eric que se atrasa debe ser igual a la cantidad con la que empezó a adelantarse, que debe ser 2 horas, porque 2 horas está adelantado, ¿no? Entonces, eso es lo que va a suceder acá, ¿ya? Entonces, como en una hora, entonces aquí ya vamos a hacer la regla de 3 simples, y nosotros ya sacamos que en una hora, el atraso es 5 minutos, ¿ya? Y ahora yo quiero que este atraso sea lo que estaba adelantado, la diferencia entre ellos, que es 2 horas, o sea, que pierda lo que estaba adelantado, ¿no? Porque atrasarse es perder en realidad. Entonces, que se atrase o que pierda lo que ya estaba adelantado desde un inicio, ¿ya? Entonces aquí sería el tiempo transcurrido T. 12 horas, 2 horas, perdón, es 120 minutos, ¿no? Entonces sería T por 5 igual a 120 y solamente tendríamos que dividir entre 5. Es 2 por 60 y el 65 por 12. Y está. Entre 5, ¿no? Entre 5 sería entonces 24, ¿no? Lo que vamos a obtener. 24 horas. A ver, ya, entonces, el reloj normal de 28 de julio del 2024 de 8 a.m. a 9 p.m. transcurre una hora. Luego el reloj defectuoso de 10 a 10:55, según dato. Entonces, eso nos indica que ha transcurrido 55 minutos y por lo tanto el atraso es de 5 minutos por cada hora que transcurre. Eso ya lo habíamos obtenido. Y si este quiere marcar la hora correcta, entonces debe atrasarse o perder las 2 horas que tiene de adelanto, ¿no? Entonces son 120 minutos, ¿ya? Porque es así, ¿no? Empiezan a las 8, como les dije, a las 8 a.m. y el otro está empezando a las 10 a.m. Yo quiero saber cuándo va a volver a marcar lo mismo, ambos, cuándo coincidirán. Entonces, el tiempo tiene que ser cuando se pierda, ¿no? Ese trazo debe ser que pierda el tiempo que están adelantados. Y el tiempo que están adelantados son 2 horas, ¿ya? Entonces, el atraso total acumulado por la cantidad de horas debe ser de tal manera que le quite las 2 horas que tienen de diferencia, ellos dos. Bien, entonces sacamos por regla de 3 simples, como estábamos dibujando aquí, en una hora 5 minutos de atraso, entonces en 120 minutos, ¿cuánto será? Colocamos aquí X, ¿verdad? Esas son las dos horas. Entonces, X nos salía a 24, ¿verdad? Que era 120 entre 5, 24. Son 24 horas que debe pasar para que ellos marquen nuevamente la hora correcta. Entonces, 24 de julio a las 8 a.m. O sea, el siguiente día a la misma hora.
Sí, ¿verdad? Y da para observar nada más, porque si cada hora se atrasa 5 minutos, entonces en 12 horas tendrá atraso una hora. Y en 24 horas tendrá atraso otra hora más. Entonces, en 24 horas tiene atraso 2 horas, ¿verdad? Pero justo va a ser esas 2 horas que tenían de diferencia desde un inicio, pues. Entonces ahí se va a cancelar y van a volver a tener el mismo valor con el que iniciaron. Bien. Entonces todavía nos quedan unos minutos. Ah, por aquí me preguntan algo. Mm, venga, ok. Miss, ¿cuál es la clave de los ejemplos de Sí, clase? los ejercicios de clase, Los ejemplos. de, de los ejercicios. Los ejemplos de la teoría. Ah, ya. Te muestro, ¿ya? Por entonces. En retroceso voy a ir, ¿ya? Ah, aquí. Ejercicio, ejemplos, me dices, ¿no? Sí, Bien. Esta parte. Parte no tiene ejemplos. Ah, estos ejercicios. Ya, ese es el ejemplo 6. La clave es la letra C. Debes ver solamente las claves, ¿no? Para pasar por todos. sí, sí, Miss. Ya. Ahí, perdón. El 5 es la clave B. Te voy a dar tiempo para que captures. Nuevo la 6. Para que captures. Bien. Ahora la número 4. Ay, me pasé. Pero aquí aparece el ejemplo 4. Falta, ¿no? Ejemplo 3. Ejemplo 4. Para mover la cantidad de mínimo de cerillos movidos cambiados de posición 4. Para que se formen 11 cuadraditos, dice, ¿no? Ejemplo 3. ¿Cuántos se deben de cambiar de posición como mínimo para que la igualdad sea correcta? Para que me dé 30 del otro lado. Entonces aquí en la suma debo cambiar 2 palitos.
hacerle una diferencia, ¿no? A 83 menos 53. Ay, perdón. En el número 2. Se continúa una secuencia, dice. Nos dan una sucesión y me piden cuánto es la suma de puntos de la siguiente ficha que continúa en esta sucesión dada aquí al final. Entonces, está sumando, ¿no? 6 más 5, 11, pero como el puntaje máximo siempre es 6 y de ahí se vuelve a repetir, porque se forman tipo una partición donde desde 0 hasta 6 representan todos los números naturales. En el 0 van todos los múltiplos de 7. En un puntito, o sea, 1 está representa a todos los números naturales que son múltiplos de 7 más 1, y así. El 2 a todos los que son múltiplos de 7 más 2. En el 4 sería todos los que son múltiplos de 7 más 4. Entonces, como 6 más 5 me da 11 y 11 es múltiplo de 7 más 4, que es 7 más 4, entonces tenemos aquí que la suma de 6 más 5, que es 11, en vez de colocar 11, coloco 4, porque el 11 lo representa el 4. Y entonces cuando sumo ahora los dos anteriores, 5 más 4 me da 9, pero no hay 9 puntitos. Entonces, ¿por quién represento el 9? El 9 es múltiplo de 7 más 2, entonces lo represento por el 2. ¿Sí? Entonces, por el residuo después de hacer la multiplicidad del 9. ¿Ya? Entonces, ahora cuando sumo 4 más 2, 6. Eso sí hay en dominó. Entonces, coloco ahí el número 6. Cuando sumo 2 más 8, más 6 es 8. Pero 8 no hay 8 puntitos. Entonces, es múltiplo de 7 más 1, ¿no? Es el 7 más 1. Entonces, coloco el representante que es el 1, nada más. Cuando es 6 más 1, 7. 7 sí hay. Sería cuando es casilla vacía. Porque casita vacía están todos los múltiplos de 7, empezando desde el 0, 7, 14. Todos ellos, los múltiplos de 7 representados por casillita vacía. Todos los múltiplos de 7 más 1 representados por casillita con un puntito. Y así. Y en la parte de abajo, pues hace una multiplicación. 3 por 2, 6. Esa es la secuencia aquí. 3 por 2, 6. Acá está el 6. Ahora, 3 por 6, 18. Pero no hay 18 puntitos. Y 18 es múltiplo de 7 más 4. Por eso acá está el 4. Coincide. Muy bien. Seguimos. Entonces, sí es la secuencia. 4 por 6, 24. Que sería 7 por 3, 21 y me sobra 3. O sea, lo represento por 3 y acá está. 4 por 3, 12, que sería un múltiplo de 7 más 5, ¿no? Entonces aquí está el 12 representado por el 5. 3 más 5, 8, que sería un múltiplo de 7 más 1. Entonces la respuesta está representada por un puntito. La suma de ellos, 0 más 1, 1. Aquí en el ejercicio número 1. Este es el juego completo de dominó, donde no hay repetición de fichas. Hay mucho cuidado cuando te digan un ejercicio de un juego completo. Entonces solamente son estas 28 piezas que van a intervenir. No se repite ninguna. Y este es como el ejercicio. La clave es la letra A. Ahí está en el nivel 1 lo que suman, el nivel 2, nivel 3. Te pide cuántos puntos son visibles como mínimo, ¿no? Eso es igualito que el ejercicio que hemos hecho en la parte de consultas. Sí.
Entonces voy al problema 1. Ya resolvimos todos ellos. A ver. Fueron 6 que se tuvieron que mover. A ver, para que tomen captura de todo. Este es el ejercicio número 1. Clave A. La 2, clave C, solo se movió un palito. La 3, en cada columna nos salió, primera columna 20 puntos, segundo 31, luego tercera columna 20 también, clave E 71. En la cuarta columna, en el cuarto ejercicio, rellenamos, ¿no? Con un solo juego completo de dominó, de tal manera que forme un cuadrado mágico de suma mágica 19. Y nos piden cuántos 6 aparecen. Entonces, la mayor cantidad de 6 que pudimos colocar ahí fue 6. La clave E. En el ejercicio número 5, la suma del tercero y el cuarto botón de los botones que se marcan en tercer y segundo lugar es 7. La 6 era 2 veces T mayúscula, donde T mayúsculo era el múltiplo de 48 y de 80, ¿no? Que eran para que vuelva a marcar la misma hora correcta por tercera vez. Por eso era dos veces T. La primera vez se cuenta porque dice el problema que inician eh, ambos marcando la hora correcta. Entonces, la segunda vez es esta de aquí después de este tiempo T mayúscula. Y la tercera cuando pasa 2 veces T. El ejercicio número 7, que nos salió la clave B. Este era un ejercicio en que en lugar de hallar el adelanto en función del tiempo T transcurrido, mejor, para que no nos salgan fracciones, mejor hallamos el tiempo T transcurrido en función de los minutos adelantados, ¿no? Entonces colocamos X en los minutos adelantados, por lo tanto T era 80X. Y hallamos la ecuación así más fácil. Y en el ejercicio número 8, como se atrasa por cada hora 5 horas, perdón, por cada hora 5 minutos, y lleva desde un inicio ya un adelanto de 2 horas, entonces en 12 horas se atrasa 1 hora, ¿no? Y en 24 horas se atrasará 2 horas. Entonces, después de 24 horas, al atrasarse en total 2 horas, está perdiendo ese adelanto con el que inician ellos de separación, ¿no? Uno 8 y otro las 10. Entonces, esas 2 horas de diferencia las pierde al cabo de 24 minutos cuando se atrasa en total 2 horas. Por lo tanto, son 24 horas que debe de transcurrir para que vuelva a marcar la misma hora. Correcto. Bien, jóvenes, me despido. Nos vemos la próxima clase. Chao, chao. Cuídense mucho, practiquen. Nos vemos.